Lo extraordinario. Vamos a conocer la historia del caso Humo, vamos a recordarlo, no sin antes agradecer a todos aquellos que estén viendo esto en vivo y aquellos que escuchen esto en formato podcast o en formato de video resubido. Pues comenzamos esta aventura del Monster en Kick. Visitemos el caso Humo. ¿De qué iba ese asunto? Vamos a ver el tráiler, amigos, y vamos a escuchar el tráiler de ese documental que se estrenó hace aproximadamente un año en Movistar Plus. Caballero, ¿qué opina de la llegada a la Tierra de seres procedentes de otros sistemas planetarios? Mi padre fue uno de los testigos del ovni de Aluche. Generaba mucho interés. Se convirtió en la pieza clave del caso ovni más importante de España. Y entonces... El caso ovni más importante de España y yo creo que uno de los más importantes del mundo, amigos, ¿eh? O sea, fue algo que generó revuelo. Es cierto que la temática ovni estaba bien viva para aquel entonces, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, súper viva, súper vigente en lo que era la comunidad europea, la comunidad anglosajona, pero sobre todo en áreas que tenían que ver más con las personas de habla inglesa, ¿no? Con el primer mundo. Cuando llega este caso, fue el caso que adoptó prácticamente todo hispanohablante en el mundo, porque también acá en Latinoamérica este caso fue la sensación y por eso la trascendencia, la importancia y los sinsabores que generó cuando se descubrió quién estaba detrás de todo eso. Entonces empieza a hablar del tema humo. Creo que había una gran necesidad de ilusionarse. Los extraterrestres ilusionan. Si tú estás dispuesto a creer, lo increíble te parece veraz. Es una iluminación muy grande. Con luces rojas. Y después hizo... Ramoncín, por favor, ¿has visto un ovni alguna vez? Sí, sí. Mi padre interpretaba un papel. Se estarán preguntando hasta qué punto esto es cierto. Claro que no. Acabamos de escuchar, amigos del podcast, de seguro una voz que ustedes reconocen, que es la voz del Dr. Jiménez del Oso. Aquí en estas futuras transmisiones de Yo Soy el Monster en Kick, vamos a ver un par de reportajes que tienen alto copyright y que por eso aquí lo podemos reaccionar, aquí lo podemos ver en Kick, de el Dr. Jiménez del Oso hablando precisamente del caso Humo. Todo mundo se vio involucrado en el caso Humo. Jaime Maussan acá en México, Pedro Ferriz de Con también acá en México. Obviamente JJ Benítez, obviamente Salvador Freixedo, obviamente el Dr. Jiménez del Oso, y el día de hoy vamos a escuchar un audio de uno de los principales opositores y que siempre ha defendido que el caso Humo fue y sigue siendo un fraude porque pretenden mantenerlo vigente. Estamos hablando del caso de Manu Carballal, que va a ser uno de los invitados asiduos a este espacio y que esperamos en un futuro poder entrevistarlo aquí en Yo Soy el Monster en Kick. No estamos solos, por supuesto. Poco se puede decir a ciencia cierta, pero no deja de ser un material fascinante. Humo, la España alienígena, avistamiento o estreno el 14 de noviembre del año pasado, obviamente fue un documental sumamente exitoso y bueno, pues nos vamos a dar la labor de suscribirnos al menos un par de semanas a Movistar Plus y vamos a ver ese documental aquí en Kick. Aquí en Kick sí se puede, amigos. Aquí se pueden hacer muchas cosas que en YouTube, en Twitch, no se diga en Facebook, no se diga en otros lados, pues no se puede hacer ya. Aquí se pueden hacer muchas cosas que en otras plataformas no. No solamente fue la invitación por la cuestión monetaria, no fue la invitación solamente para ser uno de los primeros aquí en este espacio que hablemos de la temática extraterrestre, de la temática misteriosa. Fue también por la libertad que nos han dado. Hay algunas cosas que no se pueden decir aquí en Kick, sobre todo cuestiones de calumnias, de injurias, pero no hay problema de copyright y eso es algo que nosotros los creativos agradecemos. Pues en noviembre del año pasado todo esto detonaría un revuelo. En España reviviría el caso Humo. De nueva cuenta los hijos y sobre todo uno de los hijos, no sé si el primogénito, yo creo que sí, porque se llama igual que el autor de este caso, pues de nueva cuenta se montaría sobre el chiringuito, empezaría a vender libros, empezaría a dar conferencias, empezaría a dar entrevistas para precisamente tratar de revivir este fenómeno. Pero vamos a ver este video que es totalmente sarcástico, de un canal que se llama La Filmoteca Maldita, un canal grande de YouTube, que en su momento hizo un reportaje, pues a rebufo del auge que iba a crear el documental de Movistar Plus.
Se habla de manera muy burlona del caso Humo, pero esto refleja totalmente cómo es que nos ven desde afuera los escépticos, aquellos que en su momento le dimos validez a estos casos, aquellos que en su momento nos vimos emocionados con la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre y sobre todo de que quisieran contactarse con nosotros e incluso que vinieran a salvar a nuestro mundo. Vamos a aguantar un poquito el sarcasmo porque algo de verdad hay aquí. La crítica ácida que se hace a estos casos está bien ganada, amigos. Yo no sé si sea merecida, pero ganada sí lo es. Vemos el video, escuchamos el audio, amigos. Estamos aquí en Kik. Todo esto se puede hacer aquí. Los extraños en los cielos de la península ibérica. Se dieron una serie de avistamientos en la capital madrileña que vinieron acompañados de una extraña correspondencia en forma de cartas escritas en máquinas de escribir. Eso fue una locura, amigos, ¿eh? Ya a la distancia, ya muchos años después, pues uno entiende el absurdo de este caso, ¿no? ¿Cómo es posible que seres que podían viajar de un planeta a otro, porque se supone que estos son seres que vinieron a este mundo, dicho por ellos mismos, en naves interestelares, en naves que eran capaces de, pues al menos trasladarlos de su mundo, del mundo Humo, al cual ellos así le llaman, por eso el caso se llama el caso Humo, y que pudieron venir desde 4, 5, 6 años luz a nuestro planeta utilizando naves. ¿Cómo es posible que civilizaciones extraterrestres que podían viajar de un planeta a otro intentaran comunicarse con los terrícolas, con los habitantes de este planeta, utilizando máquinas de escribir rudimentarias, a través de cartas? O sea, desde ahí ya olía mal. Pero bueno, esto que demuestra la ingenuidad que había en aquel entonces por parte, pues, de miles de personas, si no es que cientos de miles, o quizás hasta de millones de personas, que tenían la fe en que esto en algún momento dado fuera verdad, de que esto ocurriera, de que alguien de afuera viniera a ayudarnos a resolver nuestros problemas. Algo muy ingenuo que yo creo que ya en la actualidad pues sería totalmente irrisorio que las personas sigan pensando así. Donde los extraterrestres explicaban los motivos de su visita a la Tierra y también les hablaban sobre su cultura, su ciencia, su filosofía y su religión. Cartas supuestamente muy avanzadas, con conocimiento sumamente avanzado, utilizando un lenguaje propio y que ahora a la distancia uno lo ve y la verdad es que pues se trataba simplemente de recopilación de ciencia de vanguardia que en la actualidad es sumamente fácil de hacer con el internet. En aquel entonces era difícil, había que tener acceso a diferentes revistas, libros, escritos, comunidades de científicos, pero que ahora con el acceso a internet esto sería sumamente fácil de hacer. ¿Cuál fue el detalle de que, bueno, esto fue una burla, esto fue una mofa para personas que sinceramente creían en la existencia de la vida extraterrestre? Es ahí donde está lo más grave de este caso, lo más triste. En esos textos explicaban que venían de una estrella a 14 años luz de la Tierra y que su objetivo era simplemente... 14 años luz. Se supone que estos seres viajaron 14 años luz en naves. Y cuando llegaron aquí, se comunicaban por cartas, escritas con máquinas de escribir de la época. Vaya civilización tan avanzada. Estudiarnos para saciar su curiosidad. Tras esta historia se combinan muchos elementos como los servicios secretos españoles, la élite intelectual del franquismo, sectas destructivas con una horrible fijación por los niños, charlatanes y sobre todo crédulos que echaron más leña al fuego. Las cosas se fueron tanto de madre que incluso algún aficionado a la ufología se tiró a las vías del tren que... Este es uno de los casos más lamentables que en su momento vamos a analizar aquí también, la noche de los jueves en el Monster en Kik, porque eso demuestra este caso de los contactados por los humitas que se suicidaron. Ay, qué bonito es poder decir esa palabra aquí, sin temor a la censura. Esa palabra no hay ningún problema que la diga. El caso de suicidio derivado precisamente del caso Humo, ¿no? Y como hay muchas aberraciones y muchas historias tristes, amigos. Por eso este caso no debe de olvidarse. O sea, por eso este caso no debe de volver a captar adeptos, porque es un caso muy peligroso que ya demostró su peligrosidad. Creyendo que así montaría en una nave espacial. Si os interesa esto último, hay una película titulada Platillos Volantes que recoge la historia de dos catalanes que por pura obsesión con el tema acabaron muy mal.
¿Qué les parece si vemos esa película? Vamos a buscarla y si está disponible, la vemos juntos en una de estas noches precisamente con el Monster, o igual podemos hacerlo en las transmisiones posteriores de los viernes o sábado. Terminando los directos de Salvador Freixedo y JJ Benítez, nos quedamos aquí en Kik y podemos ver películas. Hasta eso me dejan de hacer, ¿no? Obviamente tienen que ser películas ya viejitas, tienen que ser películas que no sean estrenos internacionales, actuales, pero esa libertad tenemos en este espacio, ¿eh? Bienvenidos al Caso Humo. Esto de lo que vamos a hablar es un cuento viejo y gastado de la crónica absurda española y que realmente creía que todo el mundo menos JL lo tenía superado. O eso pensaba hasta que en la 55 edición... Amigos, JL, ¿no? Uno de los supuestos contactados con los humitas actuales. Vamos a también de repente visitar la cuenta de Twitter de un humita, a la cual yo estoy suscrito. Y que bueno, se supone mantiene el contacto con algunas personas, algunos elegidos, vamos a llamarlo así, en la actualidad. Y tal y como dicen aquí en este video, pues pareciera que solamente unos pocos seguían creyendo en el fenómeno humo, pero no, ahora resulta que cada vez hay más neumitas, nuevos humitas, nuevos ingenuos, y eso hay que pararlo, amigos, porque ya vimos el peligro de que el peligro que conlleva que la gente crea en estas fantasías. No hay otra forma de decirlo. Del Festival Internacional de Sitges, durante la presentación de una serie titulada Humo, la España alienígena, al terminar la proyección, un tipo de entre el público se levantó muy indignado con la serie porque solo contaba mentiras, preparando todo un show. Esa persona que ahorita vamos a escuchar, amigos del podcast, y que ahorita vamos a ver, amigos que nos estén viendo esto en vivo o en diferido. Por cierto, el diferido, los extractos, dependiendo si es cuestión de copyright o no, van a ir a Patreon. Y algunas cosas que se puedan recuperar las vamos a poner en un nuevo canal que se llama Lo Extraordinario, donde vamos a estar subiendo fragmentos, extractos de estos directos. Los invitamos a suscribirse. Próximamente les pasaremos el enlace para que poco a poco ustedes también vayan viendo contenido en ese canal. Pues este tipo, amigos, que ahorita vamos a escuchar que hace el escándalo, es el hijo de la persona que realizó este fraude. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quieren seguir ganando dinero a raíz de este fraude. De ahí salió la frase humo existe, que por cierto se convirtió en meme durante el resto del festival. El tipo resultó ser el hijo de uno de los redactores de las cartas humitas y amenazaba con denunciar la serie porque él es el heredero de los derechos de autor de este cuento y Movistar la está contando sin su permiso. Sí, sé que todo se está poniendo muy confuso. Si humo existe y es real, ¿cómo puede tener la exclusividad de la historia? Yo tuve la suerte... Qué ridículo, ese video es patético. Es patético cómo personas quieren seguir insistiendo en que esas historias peligrosas que han generado tantos problemas, que incluso le ha costado la vida a algunas personas en España y en Latinoamérica también, ¿cómo es posible que haya gente que quiera revivir esto? Y ahí es donde se demuestra la irresponsabilidad de creativos, específicamente de creativos de YouTube, específicamente el caso de JL de Mundo Desconocido, que está jugando con fuego, que la verdad no debería meterse en estos vericuetos, no lo necesita. Pero bueno, hay quien le encanta este tipo de cuentos, este tipo de historias evidentemente fraudulentas, que eso sí, dan mucha monetización, dan mucho dinero a hablar fantasiosamente de eso. Lo que no da es criticar, es lo que estamos haciendo hoy, pero vean, ¿por qué estamos aprovechando este espacio al cual nos acaba de invitar la gente de Kik? Pues porque podemos hablar de estos temas con mucha libertad, ¿no? De estar en la sala donde pasó el incidente, ver lo que cuenta el docu, grabar todo lo que ocurrió y subirlo a redes. Sin más, creía que estaba cubriendo el festi y no sabía la que se me venía. En unas pocas horas ya tenía unas 100.000 visitas y todos los medios se habían hecho eco del incidente. Precisamente la persona que auspicia, que es dueña de este canal de YouTube, fue quien grabó ese video donde el hijo de Jordán Peña, es el nombre del autor del fraude de humo, pues estaba precisamente haciendo un escándalo, indignado porque la gente de Movistar Plus había hecho un documental. Vamos a ver ese documental aquí, ¿eh? Yo voy a ver cómo le hago, si hay necesidad de pagar un mes de Movistar Plus, porque lo vamos a ver aquí en Kik. Necesitamos saber esa visión, esa versión también de estos hechos.
Humo había resucitado. O bueno, ni tanto, porque la mitad de la comunidad estaba preguntando que qué narices era eso de Humo. Y es que al fin y al cabo es una conspiración típica al Spanish. Por eso, para la... Exactamente, es un caso que murió en los años que su cúspide fue los años 70 y 80 del siglo pasado, finaliza en los años 90, se saca toda la información a inicios del 2000 y el caso muere. ¿Pero por qué resucita? Resucita porque todavía hay creyentes. Y en el incipiente internet, amigos, antes de que hubiera redes sociales, había foros de humitas. En esos clásicos foros, como ahora el de Forocoches y todo eso, había mucha temática de humo. Llegan las primeras redes sociales, MySpace, la comunicación que hacíamos a través de Messenger, y había grupos y perfiles hablando de humo. Llega Facebook, llega Twitter, llega Instagram, y sigue habiendo personas que quieren revivir el caso humo. ¿Por qué detona? Porque la historia en realidad es maravillosa. Porque es una historia muy interesante y muy fácil de vender. El problema es que es peligrosa. Porque insiste y se fundamenta en cuestiones que supuestamente la convierten en realidad cuando no es así. La peña que no sabe nada del tema, o los que también lo habéis olvidado o no le habéis prestado la suficiente atención, es este vídeo. Y os prometo que hay mucha tela que cortar. Esta aventura tiene un doble origen, la que narran los humitas y la que vivieron los seres humanos de la Tierra. Empezaré por la última. Perfecto, amigos. Aquí este video se va a dividir en dos partes. La supuesta historia de los humitas y los efectos que eso generó. Me interesa mucho, está bastante bien, aunque bueno, ya sabemos de qué va este canal, ¿no? Es un canal que es escéptico, pero que se mofa hasta cierto punto de estos temas. Nosotros, pues se podría decir que somos semi-escépticos, porque yo le doy cierta validez a algunos de los casos que vamos a ver aquí. Van a ser muchos casos, vamos a hacer un recorrido enorme todos los jueves aquí en Kik. Esa va a ser nuestra misión. Pero yo sí considero que algunos casos son reales. ¿Cuál es el problema? Que cada vez son minoría. Que precisamente el fraude, las ganas de protagonismo han enterrado bajo toneladas de mentiras, bajo toneladas de fake news a los casos verdaderos. Y eso es sumamente triste, amigos. El 6 de febrero de 1966, un objeto volador no identificado se deja ver por el barrio de Aluche, en Madrid, delante de cientos de testigos. Bueno, realmente todo el mundo se apuntó el tanto, pero verlo, nadie. Esto es normal, amigos. Esto es normal. En el fenómeno OVNI, todo mundo quiere ser protagonista. Y esa es precisamente una de las causas por la cual este evento cultural, esta nueva forma de asumir la humanidad, la posible existencia de seres de otros mundos, es donde está su talón de Aquiles. Que por las ganas de protagonismo, todo mundo se quiere apuntar, todo mundo quiere ser testigo. Y hay muchos que caen en la tentación de inventarse testimonios. Y eso es muy triste, ¿no? Nos está saludando nuestro estimado Uram. Gracias por estar aquí con nosotros en el directo completamente en vivo. Gracias. Y vamos a continuar analizando el caso Humo, amigos. La primera visita que hacemos en este espacio de este caso que es tan interesante. Continuamos. Tampoco importó mucho contrastar la información. Casi de manera inmediata, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y para el día 16, en un periódico catalán, apareció el artículo donde por primera vez se mencionaba la palabra humo para definir a los visitantes. Y ahí comenzaría todo, amigos. Ahí comenzaría una especie de pequeño apocalipsis. Y de ahí se derivarían tantos problemas. Y de ahí precisamente se derivarían incluso cuestiones que tendrían que ver con la muerte de personas, con la manipulación incluso sexual de personas. Un caso y una temática muy muy compleja. Un saludo a mi estimado Uram, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al directo. Recuerden, está el chat abierto y por supuesto la caja de comentarios tanto de la versión podcast como la versión en diferido. En Patreon vamos a subir todo el directo completo. En el nuevo canal de YouTube que se llama Lo Extraordinario, fragmentos que no tengan copyright, obviamente. Y en nuestro espacio de Spotify y Amazon Music, la versión podcast. Así es que estamos generando contenido aparte derivado de esta transmisión en vivo que es exclusiva para Kik. Ahorita en este momento no estoy transmitiendo en ningún otro lado más.
Esto que estamos haciendo en vivo es para Kik, ¿ok? Y bien, estamos viendo, amigos del podcast, una especie de cómic que tiene que ver precisamente con humo. Vamos a tratar de conseguirlo y lo vamos a subir precisamente a nuestras redes sociales para que también vean una versión gráfica de lo que fue este caso, ¿no? Fue tal el impacto del caso Humo que abarcó todos los ámbitos periodísticos del momento, años 60, 70, 80 y hasta los 90, más o menos, ¿no? Que es cuando terminó la historia, cuando se descubrió el fraude. Y abarcó precisamente radio, televisión, revistas, periódicos, cine incluso, y hasta el cómic, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? En ese texto salía una entrevista a Fernando Sesma, un empleado de correos que había fundado la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio en 1954. Hay que ponernos en contexto, amigos. En aquel entonces muchas personas creían sinceramente que razas extraterrestres iban a venir a ayudarnos. Y querían darles la bienvenida y formaban grupos, no solamente en España, acá en Latinoamérica había decenas, sobre todo en Perú, sobre todo en México, de personas que se estaban juntando para tratar de hacer contacto con los hermanos de las estrellas, ¿no? Hoy nos damos cuenta con estas nuevas teorías del bosque oscuro que eso es un terrible error, que lo que debemos de hacer en realidad es hasta cierto punto aislarnos hasta que seamos una especie que tenga pues al menos la posibilidad de contrarrestar los efectos de encontrarnos con otra especie. Al menos que nosotros tengamos un nivel tecnológico tal que podamos defendernos de esas razas extraterrestres que pudieran estar allá afuera, ¿no? La famosa teoría del bosque oscuro que también vamos a revisar aquí. Este señor recibió a mediados de enero de 1966, unas 3 semanas antes del avistamiento, unas extrañas llamadas telefónicas donde le anunciaban el espectáculo. Imagínense, amigos, extraterrestres que vienen de otros planetas hablando por teléfono y escribiendo cartas con máquinas de escribir, o sea. El caso hacía aguas por todos lados desde el inicio. Era evidentemente fraude, pero había que vivirlo. Había que experimentarlo. Y esa es la parte bonita de estos casos. Que hay un gran aprendizaje detrás y son historias que no deben de volver a repetirse. De ahí la importancia que no dejemos que esto se repita. Y lamentablemente se está repitiendo. A partir de ese momento, Sesma, junto a un montón más de personas que formaban parte de esa sociedad de amigos de los aliens, estuvieron recibiendo correspondencia con un remitente muy extraño. El colectivo se reunía en el Café Lión, alrededor del mural de una ballena sonriente que daba nombre al grupo. El Café Lión, mítico, creo que el lugar ya está abandonado en la actualidad, tiene muchos años abandonado. Sería muy bonito algún día que podamos ir a España, visitar aunque sea las ruinas de ese lugar. Tengo entendido que la parte donde se reunían estos pioneros del contacto con los humitas, personas que fueron tristemente manipuladas y engañadas, pues, y que sinceramente querían y creían en la posibilidad de la vida extraterrestre, pues sería bonito visitar como algo nostálgico, ¿no? Como para al menos ver hasta dónde puede llegar la ingenuidad y la buena fe de las personas. De aquellos que, como ahora en la actualidad, creemos que existe vida fuera de nuestro planeta, pero que no necesariamente queremos que esa gente venga para acá. Allí hacían tertulias donde se hablaba de temas esotéricos, de símbolos, de espiritismo, de numerología y, por supuesto, de ovnis y extraterrestres. Claro. A los pocos días de que todo el incidente ocurriese, Sesma recibió una curiosa carta que le convertía en una suerte de embajador interestelar. Qué oportuno para él. Vamos a leer un poquito esa carta. Y nos están mostrando precisamente la reproducción, el escaneo de una de esas cartas. Esto era lo que empezaron a recibir personas, no solamente en España, sino en varias partes del mundo. Incluso hubo varias cartas que llegaron aquí a México de los supuestos humitas, ¿ok? Dice el remitente Mr. Sesma Manzano, Madrid, España. Delegación de Australia en la Tierra. Mr. Sesma, informan nuestros hermanos de la España sección contravenciones suyas a nuestras instrucciones. A fin, precisión de nuestras órdenes, le hacemos síntesis escrita de las cuales, un lenguaje muy extraño, una forma muy extraña en la que se comunicaban supuestamente estos alienígenas del planeta Humo mediante cartas a personas de diferentes partes del mundo. Número 1.
A ninguna circunstancia declarará oralmente ante reporteros de prensa asuntos extraterrestres. Exceptuamos declaraciones escritas por usted con o sin cuestionario interview. 2. No permitir emitir por radio y televisión declaraciones realizadas por otro interlocutor. Solo usted personalmente está autorizado a informar ante micrófono o cámaras basándose en el texto de nuestros comunicados, comentarios suyos a estos. O sea, les daban un protocolo de cómo manejar ante la prensa esta experiencia de contacto. No tolerar en consejos y reuniones fuera del domicilio suyo, con asociados y amigos, presencia alguna de reporteros de prensa conocidos por usted o que se revelen como tales, así como fotógrafos. Exceptuamos camarógrafos solo para cumplir su misión gráfica. Es decir, esto desde el inicio olía a secta, amigos. Esto desde el inicio estaba montado para formar una congregación sectaria, y ese es uno de los tristes finales que tuvo este caso. Poco a poco lo vamos a ir analizando y desmenuzando. No tenemos prisa, tenemos muchos jueves por delante. ¿Por qué no los martes? Porque los martes hablaremos de Crónica Negra, de True Crime. Aquí podemos reproducir algunas cosas que no se pueden reproducir en otras plataformas de streaming, ¿ok? Continuamos viendo el video. Una curiosa carta que le convertía en una suerte de embajador interestelar. Qué oportuno para él. La información que estáis viendo la saqué de una página llamada... Si se fijan, el autor de este video está hablando en tono burlón. No tiene respeto por estas personas que la verdad sí fueron engañadas, pero que para nada nosotros nos vamos a mofar de ellos. Críticos, sí. Burlescos, y con faltas de respeto a estas personas, no. Esa no va a ser el giro, esa no va a ser la temática de este canal, ¿ok? humociencias.org, donde viene todas las supuestas cartas que mandaron los extraterrestres. En ese documento se cuenta, por ejemplo, la supuesta primera llegada original, lo que sería la historia de los extraterrestres en la Tierra. Su entrada en nuestra atmósfera no es en 1966 en el barrio de Aluche. Esta historia es fascinante. Vamos a ver cómo la cuentan. ¿Cómo llegaron los humitas a este planeta? Es algo que de no ser cierto, ojalá hubiera sido cierto. Porque es una historia muy bonita. Vamos a ver cómo la interpretan aquí. Y si no, luego revisaremos otros documentos multimedia donde precisamente a lo mejor se cuenta mejor. Pero es una historia muy bonita, ¿eh? O sea, el caso es precioso. El problema es que es mentira. Sino unos cuantos años antes, más en concreto en 1950, cerca de un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes localizado en el sudeste francés. Exactamente, todo esto empezó en Francia, amigos. Llamado La Javie. Aterrizaron su nave a 8 kilómetros de la población y se dirigieron a una casa. Allí... Miren, amigos del podcast, estamos viendo precisamente el cómic de Humo, donde se relata de manera gráfica, a través de viñetas, cómo es que llegaron los humitas. Si gustan, voy a tratar de conseguirlos. En su momento los tuve. Lamentablemente perdí mucha información con un disco duro que se me dañó hace algunos años. Recuerdo haberlo tenido. Si no, lo vamos a buscar y lo vamos a revisar aquí. En estas noches de misterios con el Monster a través de la plataforma Kik. Recuerden, los jueves va de cuestiones ovni y extraterrestres. Los martes, Crónica Negra, True Crime, casos de criminalística. Viernes, cuestiones de JJ Benítez, y sábado, obviamente, de Salvador Freixedo. Todo esto desde el punto de vista de su servidor, que es estudiante del libro Urantia. ¿Qué nos da a nosotros como especial? ¿Qué significa ser estudiante del libro Urantia en estos casos? Que tenemos la visión, pues al menos, de una revelación que arroja un poquito de luz a este tipo de situaciones. De ahí que este canal sea diferente a los demás, ¿no? Y durmieron a los habitantes y se llevaron utensilios que les llamaron la atención. Muy discreto y muy al estilo europeo todo. Faltó dejarse unas venerias. Miren, este es el supuesto sentido del humor que se maneja en este canal. Habrá que acostumbrarse porque es un canal que vamos a estar revisitando, porque tiene opiniones muy interesantes. El problema es que hace mofa de estas temáticas, ¿no? Volumen 1, vamos a leer un poquito el documento que están reproduciendo en pantalla. 1950. El 28 de marzo de 1950 a las 4 de la madrugada, 17 minutos y 3 segundos, 3 naves alienígenas que sobrevolaban territorio francés entraron en contacto con la atmósfera terrestre. Los objetos voladores
seguían una señal de radio emitida en febrero de 1934. O sea, se supone que los humitas llegaron a la Tierra porque una de nuestras primeras emisiones de onda corta, onda larga, salió de nuestra atmósfera, salió de nuestro mundo y llegó al planeta de los humitas. Ellos detectaron esa onda de radio, hicieron triangulación, investigaron de qué planeta había sido emitido y vinieron a por nosotros. Eso, amigos, eso que se está relatando aquí de manera fantástica, eso en realidad sí representa un terrible riesgo para la humanidad. Eso de andar haciendo llamadas a otros planetas, eso de andar haciendo disparos con RF a otros mundos, es llamar la atención, es invitar a que vengan y nos invadan. Esa es la base precisamente de la teoría de la hipótesis del bosque oscuro, que dice que en realidad nosotros deberíamos de ocultarnos de otras civilizaciones en lugar de andar aventando ondas de aire, ondas de radio, de televisión, de microondas, de láser, para allá y para acá, llamando la atención, invitando a que vengan y nos quiten el planeta, lo cual es una locura, ¿no? Sea como fuere, esa sería su fecha de llegada a nuestro planeta. Desde entonces se mantienen camuflados entre nosotros. Y es que resulta que físicamente no somos tan diferentes. Fíjense, amigos, aquí es donde viene el aporte urantiano de su servidor. El libro Urantia, la quinta revelación, de la cual yo soy estudiante desde hace mucho tiempo y lo cual constituye una de las firmas de los contenidos que yo hago, ¿no? Para aquellos que vean esto en Twitch, en Kick, faltaba la competencia de Kick, ¿no? Para aquellos que vean esto en Kick de manera diferida, porque también el directo queda aquí grabado durante más o menos 30 días. ¿A qué me refiero cuando yo digo el contenido urantiano? Pues a ese libro del cual yo soy estudiante desde hace muchos años, el cual dice, es una revelación entregada también por seres que no son de este mundo, el cual dice que en realidad, en la mayoría de los mundos donde hay vida, allá afuera, el modelo anatómico de los seres que han sido creados precisamente con vida inteligente es muy similar al nuestro, es decir, antropomórficos. La mayoría de las razas que hay allá afuera son antropomórficas. Por eso nos parecemos. Si nosotros de repente fuéramos otro planeta a 4, a 10, a 20, a 100 años luz de aquí, muy probablemente veríamos a seres muy parecidos a nosotros. A lo mejor con un poquito de diferencia en cuanto a estatura. A lo mejor un poquito de diferencia en cuanto al color. A lo mejor un poquito de diferencia en cuanto a capacidades cerebrales. Pero en estructura orgánica seríamos básicamente los mismos. ¿Por qué? Porque este modelo es exitoso en muchas partes del universo, en muchas partes de nuestra galaxia. Ha resultado ser muy exitoso ser un ser que precisamente ha surgido de la vida animal, sobre todo de la vida animal parecida a los mamíferos, con 2 brazos, con 2 piernas, con 2 manos, con dedos, con un cerebro grande, con pelo, que camina erguido. Es un modelo sumamente exitoso y por eso se replica en muchísimos planetas, ¿no? Entonces, eso no es ni siquiera anticientífico. Muchos estudios de vanguardia, sobre todo que tienen que ver con el estudio de la exobiología, han terminado llegando a las mismas conclusiones, que en realidad allá afuera la vida no es tan diversa ni es tan diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre busca tener éxito y cuando encuentra el éxito en un planeta, eso puede llegar a ser replicado en otros, como una especie de copia y pega, ¿no? Podrían pasar por nórdicos, miden unos 2 metros de altura, son rubios con los ojos azules y también apuestos. Espero que esto no tenga que ver de una manera subconsciente con la llegada de suecos y finlandeses a las playas españolas cuando se abrió el turismo. El supuesto humor, ¿no?, de este canal, que bueno, no lo tendremos que aguantar un poquito, pues por el hecho de tener que ver sus reportajes que son muy interesantes, ¿no? En fin, las cartas. El volumen de correspondencia que recibió el grupo fue abrumador. En la web que os mencioné podéis encontrar más de 200 cartas que se enviaron de manera personalizada a los miembros. Es de impresionante. casualidad pinché sobre alguna de ellas para ver qué se contaban y di con una bastante curiosa. Mirad, está enviada a una mujer que forma parte del grupo y a la que la piden algo particular. Es sin duda todo un estudio sociológico para ver cómo una persona random interpreta unas supuestas fotos enviadas por extraterrestres. Fíjense, amigos, al final cuando se descubrió al autor de este fraude,
José Luis Jordán Peña, y sobre todo cuando se descubrió sus intenciones, en realidad él confesó que se trataba de un experimento sociológico que se le salió de las manos. O sea, como experimento era muy interesante, muy interesante. En la cabeza de este personaje, él quería saber cómo actuaría el español promedio o el hispanohablante promedio ante una invasión, ante un contacto con seres de otro planeta. Y yo creo que como estudio sociológico fue exitoso, ¿eh? Fue exitoso. El problema fue la repercusión negativa de ese estudio. Hubo suicidios, hubo sectas derivadas de eso, hubo casos de pedofilia, hubo casos de sadomasoquismo, hubo robos, hubo fraudes. O sea, la parte positiva fue algo muy enriquecedor, justificaba el experimento. El problema fue la parte negativa, amigos. Los efectos negativos que generó esto, que rayaron en muchas ocasiones a cuestiones criminales. Entonces, pues, algo loable, pues no. El resultado fue más negativo que positivo, y por eso esta historia debe de ser no olvidada, porque la historia no debe de olvidarse, pero sí debemos evitar que se repita, ¿no? Porque puede generar los mismos problemas. O sea, si seguimos los mismos pasos, vamos a llegar al mismo resultado. Y aquí hay un punto que más tarde retomaremos. ¿Qué finalidad tiene todo este ruido de humo? Y de momento así se queda, pero este documento apunta en una dirección. Casualidades de la vida, solo los miembros de la Ballena Alegre recibían correspondencia humita, lo que hizo que de la noche a la... Al inicio. Ya después estos documentos llegarían a muchas otras partes del mundo, incluso acá en Latinoamérica e incluso en México. Pues amigos, este video lo vamos a estar viendo en partes, vamos a estarlo revisando en partes. Hay mucho material en YouTube hablando de humo, hay muchos directos de los cuales nosotros vamos a estar sacando extractos. Obviamente este caso no lo vamos a estar checando todos los jueves, no. A lo mejor cada 2 o 3 jueves regresaremos a este caso. ¿Por qué? Porque hay mucho material. Lo extraordinario.